Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Es interesante cómo Jesús va a poder hacer milagros, va a poder hacer maravillas en muchos lugares, pero hay lugares donde no puede hacer estos milagros. Y no es que Él no pueda, que no tenga el poder lo tiene, pero para poder llevar a cabo un milagro se necesita un requisito indispensable, y es la fe de las personas. Y aquí no necesariamente tiene que ser la fe de aquella persona que va a recibir el milagro, pero sí de la fe de aquellos que lo acompañan. Vemos en algunos textos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, me viene ahorita a la mente ese hombre que tiene a su hijo endemoniado y que ya le había dicho a los apóstoles, a los discípulos, y no pudieron hacer nada por él. Y este hombre, al ver a Jesús, le dice: Señor, si tú puedes hacer algo por él. Y Jesús le va a reclamar: ¿cómo de que si tú puedes? ¿Acaso no tienes fe? Y este hombre va a dar una respuesta muy bonita: Señor, creo, pero auméntame la fe. O sea, es decir, sí tengo fe, pero es muy pequeñita. Es una fe inmadura tal vez. Pero Jesús le da la fe necesaria para que este milagro se lleve a cabo. Y su hijo va a quedar sanado. ¿Por qué? Porque puso de su parte todo lo que tenía. Aunque era muy pequeña, pero eso bastaba. Estaba la fe, la confianza, el abandono en Dios. Otro pasaje, la mujer sirofenicia, que va gritando detrás de Jesús: ayúdame, Jesús, ayúdame.
Y son los apóstoles, ¿verdad?, que le dicen: Señor, ya atiéndela, mira, viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús va a dar una respuesta muy fuerte. Yo no he venido sino a los hijos de Israel. No es bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y esta mujer, tirada a los pies de Jesús, va a dar una respuesta increíble. Sí, Señor, es verdad, pero también los perros comen las migajas que caen de las mesas de los amos. Y le va a decir el Señor: levántate. Qué fe tan grande, que se cumpla lo que pides. Y sanó su hija también. Ahí llevamos dos casos donde nos habla de una fe, una muy fuerte y la otra inmadura, pero hay la fe. Y si se dan cuenta, no está hablando de la fe de los que reciben el milagro, sino de personas que van a pedir por otros. En este caso son dos papás por sus hijos, su hijo y su hija. Hay otro caso también, llevan a uno en una camilla, y cuando ven que la casa está muy llena, no se desesperan, se suben al techo, hacen un hueco y por ahí bajan al enfermo. Y dice el texto bíblico: y Jesús, viendo la fe de los que lo llevaban, le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Recibieron críticas, ¿verdad? ¿Cómo de que tus pecados te son perdonados? El único que puede perdonar es Dios. Y va a decir Jesús: ¿qué es más fácil decir? Levántate, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma la camilla y vete a tu casa. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, le dijo a ese joven: levántate, toma la camilla y vete a tu casa. Y se levantó, tomó su camilla y se fue. Pero él no sabemos si tenía fe o no tenía fe. La fe de los que lo llevaban. Claro, también hay otros momentos donde el beneficiado es el de la fe. Cuando le dice el Señor, ¿verdad?, que se cumpla como has creído. Y se cumple ese milagro. Hay otro pasaje que me llama mucho la atención. Un ciego que va y le dice a Jesús: Señor, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ¿qué quieres? Que vea. Y Jesús le pone con tierra y saliva, hace un lodo y se lo pone en los ojos y dice: ¿ya ves? Y dice el ciego, ¿verdad? Pues veo a las personas como árboles que caminan. Y Jesús vuelve a repetir la acción y entonces sí ve completamente bien. Ahí la primera reacción que me acuerdo que tuve es: ¿será que Jesús se equivocó? ¿Será que Jesús no tenía todo el poder y lo hizo en 2 pasos o qué? No, es que el ciego no tenía la fe necesaria. A veces nosotros decimos a Dios: Señor, yo creo. Sobre todo me ha tocado mucho con las mamás. Es que le entrego a mi hijo a Dios porque anda muy rebelde, pero es que ya no sé qué hacer con él, pobrecito, ya no estoy muy apurada. Oye, espérate, o se lo estás dejando a Dios o estás apurada por lo que vas a hacer. No puedo decirle yo a Dios: ten, aquí está, te lo entrego, pero hazte un lado porque voy a buscar a mi hijo. No, espérate, o se lo doy o no se lo doy, o se lo dejo o no se lo dejo, o se lo entrego o no se lo entrego. Esa es a veces la duda que hay, el que no alcanzamos a dar ese paso. Y claro, es un proceso también de conversión, es un paso de irnos llenando de Dios. Porque a veces creemos que ya rápido, inmediatamente. No, a veces, claro, el Señor actúa a veces de improviso, ¿verdad? Así, ¡bum!, rapidísimo. Y a veces va trabajando poco a poquito. Ahora, a veces vemos que el Señor se tarda mucho, pero es que el Señor sabe en qué momento. Y también no podemos nosotros dejar a un lado que cada uno de nosotros recibimos un regalo de Dios, y ese regalo se llama libertad. Y en esa libertad
yo decido si dejo entrar a Dios o no dejo entrar a Dios. El otro día me preguntaban, Padre, ¿y las personas o las ánimas que se manifiestan están salvadas, están condenadas? Dice, porque un familiar se nos aparece de vez en cuando. Y ya le decía yo, muchas veces el que las ánimas se manifiesten, lo que mucha gente les dice, fantasmas, ruidos, eso de que te prendan la luz, te apaguen la luz, el que haya ciertas situaciones, son las ánimas que muchas veces piden ayuda, piden la oración. Ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas. Ellas lo que pueden hacer es interceder por nosotros, ayudarnos. Pero por ellas ya no pueden hacer nada. Lo que uno puede hacer por uno mismo es en este mundo. Y ya le decía yo a esta persona, hay que orar, hay que rezar. Pero el otro día alguien me dijo, Padre, pues es que un difunto de la familia, pues creo que lo mataron, y cada que nosotros pedimos por él, viene una situación de que nos sentimos mal, nos sentimos débiles, son situaciones que llaman la atención. Y pues yo así como que entre preguntas y no, decía, ¿cómo fue la muerte de él? Fue asesinado, pero ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Y resulta que pues andaba muy lejos de Dios. Esto de la santa muerte y todo eso. Y yo le dije a esta persona, ¿verdad? Mándenle a hacer misas, pero ustedes ya no pidan por él, porque muy probablemente, no estoy diciendo que así sea, pero muy probablemente esta alma está condenada. Y mientras más pedimos por un alma condenada, más son los tormentos que reciben, según algunos que han tenido esta dicha o este don de platicar con las ánimas. María Sima, ahí en el libro Ayúdanos a salir de aquí. Entonces, hay en la página de Monte María, hace tiempo, no sé si todavía esté, carta de una alma condenada. Y era lo que le decía a esta alma condenada, ya no pidas por mí, no reces por mí, porque tus rezos son torturas más grandes por mí. Me tocó ir al hospital a ver a una mujer y llevarle el santo sacramento, llevarle pues, la confesión, y abiertamente y conscientemente, ya no podía hablar esta señora, pero hacía el esfuerzo y se le entendía perfectamente. Lárgate de aquí, santa muerte, ven a mí. Y yo le dije a los familiares, ¿saben qué? No puedo hacer nada, porque no la podemos obligar. Si yo le doy ahí la absolución, no le sirve de nada, porque ella no se está arrepintiendo y está consciente. No le puedo dar el sacramento en contra de su voluntad. Los sacramentos se reciben libre y voluntariamente. Por eso cuando veo a papás, sobre todo mamás, ándale, confiésate, no nos vamos a ir de aquí si no te confiesas. No obliguen a sus hijos a confesarse, porque la confesión no es válida. Tiene que ser libre y voluntariamente. A veces le he tenido que decir a los adolescentes, sobre todo, ¿verdad? Oye, ¿te quieres confesar? No. Entonces vamos a hacernos sonsos un ratito y ya le dices a tu mamá que ya. A veces se me quedan viendo, digo, sí, es que no te puedo confesar. En algunos casos ya dicen, no, bueno, sí, entonces sí me confieso. ¿Tú quieres confesarte? Sí. ¿Libremente? Sí. Bueno, entonces sí te confieso, porque obligada no vale la confesión. Pues así con esta persona, esta mujer, y murió un par de horas después de que yo me fui del hospital. Y me preguntaban, Padre, ¿y qué va a pasar con ella? ¿Se va al cielo o no? Pues si ella tuvo todavía en el último instante la oportunidad y aceptó esa oportunidad de arrepentimiento, va a pasar mucho tiempo en el purgatorio, pero se salvó. Pero a lo que yo vi, esa alma no se salvó. Cada uno libre y voluntariamente. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a dejar actuar a Dios en la medida que yo tenga la fe. Muchos podrán decirme, muchos podrán verme, muchos podrán alabarme. Ay, hermanito, ay, hermanita, si usted es una persona de oración, usted es una persona de fe, ¿verdaderamente? O a lo mejor también me dicen, ¿verdad? Ay, este es un desgraciado, a lo mejor ni se va a salvar. ¿Realmente? Porque por ahí dice un dicho muy mexicano y muy cierto: caras vemos, corazones no sabemos. A lo mejor vemos una persona muy santa y de santa no tiene nada. A lo mejor vemos una persona que es muy desgraciada y al contrario está lleno de la gracia de Dios. Aparentar es fácil. La verdad viene en el corazón y Dios se fija en el corazón de todos. Decía ayer, estaba un señor con sus niñas y saludando yo a las niñas ahí, una muy seria y la otra, no hombre, bien traviesilla. Y ahí está el papá, saluden al padre, y una así como que nada, hola padre. Ahí, oye, ¿cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Ya platicando con la niña. Y la otra, ándale, saluda al padre. Y nomás se le pegaba al papá. Y le digo, ay, mire, esta sí es tímida. Y me dice el papá, ay, sí, padre, esta es muy reservada y la otra es muy tremenda. Dice, no sé de cuál me tenga que cuidar al final. Le digo, pues dicen que los calladitos son mátalas callando. Digo, mejor hay que ocuparnos de las dos, ¿verdad? Así lo mismo. Caras vemos, corazones no sabemos. El único que sabe es Dios. Ahora, hemos visto ya, el Señor necesita de mi fe. Y una oración muy bonita como ese padre de ese hijo endemoniado que recibió esa gracia de la liberación. Por la honestidad de este papá, Señor, creo, pero auméntame la fe. Esa debería ser nuestra oración todos los días. Esa sería nuestra oración constante. Señor, creo, pero auméntame la fe. A veces me cuesta más creerte, Señor. A veces me cuesta más abandonarme en ti. A veces me cuesta más confiar en ti. Pero, Señor, tengo fe, muy chiquita, pero tú ayúdame a aumentar esa fe en el día a día. Y esa respuesta también en relación para con nuestros hermanos. Es triste que a veces tenemos muy buenas personas al lado de nosotros y no las valoramos, no las reconocemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y esa costumbre no nos deja admirarnos del otro, no nos deja sorprender al otro. Y eso pasa muy seguido, sobre todo con las personas que convives más. Aquí incluso nosotros en la comunidad, ¿verdad? A veces decimos una cosa y, ay, no, es que no está bien, es que así no son las cosas. Llega alguien de fuera y dice exactamente lo mismo. Ay, miren, este padre sí sabe mucho. Pues que no es lo mismo que yo dije. Pero como es de casa, no tiene valor lo que dice. Ya lo conocemos, de qué pata cojea. Por favor, el padre Chuchuy, si lo conocemos desde chico. No, hay que darle la oportunidad al hermano. Hay que darle la oportunidad a la hermana. Estoy tan seguro que si ahorita les hiciera un test de conocimiento a los matrimonios, así lleven muchos años, no se conocen perfectamente y muchas preguntas saldrían reprobados. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que irnos conociendo, todos los días tenemos que aprender más del que tengo al lado. Hermanos, que no seamos como los nazarenos, que no recibieron la gracia de Dios por decir conocer a Jesús, por no darle la confianza y no tener fe en Él. Tengamos fe en Dios, pero también tengamos esa confianza en nuestros hermanos que Dios nos ha puesto ahí para ayudarnos
a salir adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.